¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte, hazlo a través de su página web, que es tured.com, o mejor, a través de su aplicación, que es TuRed. Hazlo a través de la aplicación porque ahí puedes hacerle seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate. Ayer le hice una entrevista al secretario general de la CTV, Pedro Arturo Moreno. Tengo que decirles que como periodista ha sido una de las entrevistas que más satisfacción me ha dado en los últimos tiempos, porque realmente me llenó de esperanzas, porque además de periodista soy venezolana, y me llenó de esperanzas en el sentido de que sí creo que se puede hacer todavía algo en Venezuela. Me llama mucho la atención que los trabajadores venezolanos están en la calle y mucho de eso tiene que ver con Pedro Arturo Moreno. La entrevista se hizo ayer, pero por problemas técnicos no salió publicada, así que quiero compartirla con ustedes el día de hoy. Quiero que la vean, que la disfruten, y saben que pocas veces pido esto, pero también quiero que la compartan. Porque lo que este señor explica en la entrevista conmigo el día de ayer es precisamente el fondo de lo que está pasando en Venezuela. Y ahí aporta soluciones y además es una entrevista en la que se demuestra que en Venezuela todavía hay coraje y hay mucho que hacer y hay quienes quieren hacerlo. Así que yo se las recomiendo muchísimo y les repito, compártanla. Regresamos con Agárrate y algo que parecía increíble en Venezuela es que resucitó la calle y ha resucitado de la mano del movimiento sindical, de los trabajadores, que yo diría que es la base de la sociedad, es el movimiento genuino. Cuando los trabajadores protestan, ya eso es muy difícil que se detenga. Yo diría que en un refrán popular, pues nadie sabe por dónde salta la liebre. Yo creo que el régimen no sabía que la liebre le iba a saltar de esta base de los trabajadores. Vamos a conversar con quien yo diría que es el hombre del momento. Se trata de Pedro Arturo Moreno. Es el hombre del momento porque es el secretario general de la CTV, pero además es el presidente de Bandera Roja. Los militantes de Bandera Roja son los perseguidos del régimen en este momento. Lo tenemos conectado ya desde Venezuela. Buenas noches y gracias por atendernos, Pedro. Buenas noches, Patricia. Bueno, un saludo a tu teleaudiencia. De verdad, un placer compartir este rato contigo. Ciertamente, como tú lo dices, quizás uno de los temores más grandes de este régimen es ver a los trabajadores en reclamos genuinos, en reclamos de contenido que no se reducen únicamente a salario y a seguridad social, que son realmente dramáticas las situaciones que estamos viviendo, sino que también estamos exigiendo un cambio de rumbo económico. Es decir, el problema del trabajo en Venezuela, por supuesto que tiene una gráfica muy fuerte, que son un salario mínimo que hoy está rondando los $20 al mes. Y, por supuesto, la inexistencia de cualquier forma de seguridad social, la eliminación de las prestaciones, prácticamente todos los pasivos laborales, los fondos de ahorro han sido dilapidados. Entonces, el problema que hoy este régimen le ha prestado atención es precisamente
un levantamiento del pueblo trabajador, exigiendo que las jubilaciones y los salarios se ajusten al artículo 91 de la Constitución. Es decir, que tengan una referencia a la canasta básica, es decir, que tengan una referencia a la capacidad de adquirir los insumos mínimos para vivir. Por lo tanto, fíjate, en el día de ayer, lunes 12 de julio, una gran manifestación en el centro de Caracas, precisamente exigiendo esto que acabo de decir, a lo cual se le añade el hecho de que desde la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Finanzas se ha aprobado un instructivo de la ONAPRE que prácticamente violenta todas las reivindicaciones que hemos logrado a través de las contrataciones colectivas. Es decir, eso incluso dibuja muy claro cómo la presencia de la OIT hace apenas 2 meses y medio que estuvo aquí una comisión muy importante de la Organización Internacional del Trabajo y el ministro del Trabajo para ese entonces, José Ramón Rivero, se comprometió a establecer comunicaciones para atender estos graves problemas. Y han transcurrido 2 meses y medio y ni siquiera una llamada telefónica para que puedan responder sobre estos graves situación que viven los venezolanos. Es decir, frente a eso, Patricia, no nos ha quedado otra que salir a protestar. Y las protestas no solamente son de los, vamos a decir, de los trabajadores de la administración pública. Hay trabajadores de las empresas privadas que precisamente por el hecho de que mucho del empresariado se ha copiado de las malas fórmulas de la administración de Maduro, en el sentido de que todo es bonificación y que prácticamente el ingreso propiamente salarial no está siendo retribuido ni siquiera en un 25% de lo que lo manda la ley. Es decir, nos llama mucho la atención la agresión represiva contra 7 dirigentes sindicales de SIDOR. Es un hecho insólito, que precisamente cuando ellos están reclamando que se vele por la seguridad industrial, es cuando el director de SIDOR, Néstor Astudillo, también se llama igual que uno de los compañeros que fue detenido, es el quien se ha encargado de llevar la Guardia Nacional, la policía, para amedrentarlos y para abrirles un proceso para despedirlos de la empresa. Es decir, frente a eso, las organizaciones sindicales nos venimos uniendo. Todavía tenemos diferencias en algunos aspectos, aún hay problemas de liderazgo, pero lo fundamental lo hemos venido asumiendo como clase trabajadora, porque las agresiones hacia nosotros tienen una repercusión inmediata en las posibilidades de que Venezuela pueda mantener de verdad un sostenimiento de su economía que no esté basado en lo que es el ingreso por el aumento de los precios del petróleo o por el valor de los minerales tan preciados que están en nuestro arco minero. Es decir, por eso, como tú mismo lo dices, Patricia, hoy la protesta en la calle, la vehemencia de los jubilados, de los trabajadores de la administración pública, de los trabajadores de muchas de las empresas de la industria privada que precisamente están haciendo unas fórmulas de tercerización para negar derechos laborales, como es el uso de las cooperativas, que ya nosotros tenemos un recuerdo de comienzos de la gestión de Chávez, cuando pretendieron utilizar tanto las cooperativas como las empresas de propiedad social para sustituir la organización sindical. Yo creo que en estos momentos los trabajadores le están enseñando a la oposición política venezolana que no es con frases célebres, con diálogos rimbombantes, sino es con la acción de calle, con la presión constante y sobre todo
que estamos levantando un pliego de reivindicaciones. Esta no es una lucha sola y exclusivamente para llamar la atención, no es un show mediático, es una presión que cada día se incorporan más trabajadores porque son los que están sufriendo los rigores de una economía que prácticamente ha dilapidado más de 50 años de lucha sindical. Pedro, estaba pensando ahora, yo trabajo con un equipo muy joven, ¿no? Y hay gente mucho más joven que el equipo que trabaja conmigo que seguro no recuerda una protesta sindical en Venezuela porque hace muchos años que no se da una protesta como esta en Venezuela. Yo de verdad siento muchísima emoción. Como reportera me tocó muchas veces cubrir protestas sindicales y yo quisiera un poco explicarle a las nuevas generaciones lo que esto significa, la dimensión de esto. Porque esto es suprapartido político, esto no tiene que ver con la política. Aquí yo le aseguro, en esas imágenes que hemos visto, que hay personas de todas las ideologías que puede haber y de todas las militancias, pero que precisamente la dignidad del trabajador está por encima de todo eso. Bueno, no solamente está por encima de los partidos, lo que sí es cierto es que es muy política. Política en el sentido original de la palabra. Pero no partidista. Es no partidista, exactamente. Porque nosotros los trabajadores, sobre todo las organizaciones sindicales, nosotros hemos levantado, es un pliego de reivindicaciones sociopolítico. Porque nosotros no sabemos que mientras nuestras prestaciones sociales, nuestros ingresos salariales estén dependiendo de cómo se venda el barril de petróleo o de cuánto vale una tonelada de oro o cuánto vale cierta cantidad de rodio, de torio, de coltan. Es decir, nuestra seguridad no va a tener ninguna sostenibilidad. Por lo tanto, las organizaciones sindicales somos profundamente políticas, pero no partidistas. Exactamente. Eso es lo importante que hoy se está mostrando, porque hay muchas de esos sectores que están hoy en la protesta, son recientemente salidos de las filas del chavismo, incluso del madurismo, pero que han visto la necesidad de que no se puede continuar con una política que degrada el trabajo humano y, por supuesto, cada día más pone a Venezuela en una disputa entre potencias por pelearse quién controla nuestra geografía. Eso es muy político, pero no partidista. Es un sentido nacional, un sentido de que la producción aquí en Venezuela pudiera ser suficiente para saciar las necesidades que hoy tiene el pueblo venezolano. Pero por supuesto, con una administración que ha puesto por delante a los inversionistas que vienen con importaciones, que poco riesgo hacen para producir cosas en Venezuela, por supuesto, así no vamos a salir adelante. Y entonces, desde la CTV, desde ASI, desde la QTV, desde UNETE, desde CGT, y desde muchas organizaciones sindicales nuevas que están saliendo, la coalición sindical, el MOSBASE, MOSPLA, es decir, estamos en la búsqueda de puntos de unificación. No ponemos por delante eso, a esa pugna de liderazgo que a veces uno no entiende. Es decir, poner por delante los egos, poner por delante quién ocupa más espacio en un medio. En ese sentido, como tú lo decías, el problema sindical laboral en Venezuela va a las entrañas de una crisis que ni siquiera ha sido resuelta. Es la misma crisis que llevó a Chávez en el 98 a ser presidente de la República. El trabajador venezolano entiende esto, Pedro, lo entiende, el concepto y esto que tú estás explicando. Bueno, en gran medida muchos lo vienen entendiendo y es esa la misma razón que los va separando de un discurso falso, de un discurso engañoso. Ese es un discurso muy bonito, hablando de avances sociales, pero en la práctica nosotros somos en donde recaen las peores consecuencias de esas políticas. Es decir, el movimiento sindical venezolano todavía está muy débil, fue muy fracturado, fue invadido por expresiones incluso delincuenciales.
Nosotros tenemos dentro de la construcción, incluso dentro de algunas industrias de la zona central de Venezuela, de Aragua, de Carabobo, donde los planes están metidos y han visto en la acción sindical como una cosa de hacer negocios. Es decir, por supuesto, limpiar el sindicato de todas esas perversiones también significa que le hablemos a esos nuevos trabajadores que no ven hacia el sindicalismo, que solamente ven el poder trabajar 12, 14 horas diarias para tratar de sumar algo que le permita cubrir las necesidades más elementales. Es un deber del sindicalismo vincular la lucha por derechos democráticos con la lucha de profundidad por razones sociales, económicas. Somos un pueblo libertario, no somos un pueblo que estamos acostumbrados a que nos pongan el pie encima. Ninguno, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China van a poder determinar hacia dónde debe dirigirse los esfuerzos de aquí del trabajo en Venezuela. Muchas veces nosotros como CTV, en reuniones que hemos tenido con Fedecámara, le hemos dicho, pero ¿por qué ustedes no levantan esa consigna que se hizo muy famosa hace algunos años? La producción nacional debe ser de la industria nacional. Es decir, nosotros tenemos que ser orgullosos de que muchos productos de buena calidad lleven el sello de Made in Venezuela. Y lo tenemos los recursos minerales, tenemos una mano de obra. Gran parte de esos 6 millones de venezolanos que se han ido seguramente estarían dispuestos a venir cuando se abra en Venezuela un rumbo de crecimiento, de progreso, de desarrollo real. E incluso en más de una ocasión, en las conversaciones que hemos tenido entre nosotros, hemos reivindicado lo que fue el Plan de Barranquilla en la década de los 40. La misma Constitución de 1961 tenía un sentido nacional mucho mayor que la Constitución del 99. Era un plan de desarrollo nacional. Por supuesto, la inconsecuencia, los problemas que hubo en su transcurso, el enamorarse de esos boom petroleros como en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, echaron por la borda toda esa intención que se vio en Sidor, en la electrificación, en la vialidad, en la democratización de la educación. Hoy tenemos un retraso desde el punto de vista de la educación pública que supera los 5 años. Nosotros estamos graduando o se están graduando hoy bachilleres que no saben hacer una regla de 3, bachilleres que no pueden redactar un párrafo. Es decir, frente a eso, la urgencia no es solamente que rescatemos un salario digno, un salario que tenga que ver con un poder adquisitivo, sino necesariamente un cambio de rumbo, un rumbo hacia hacer valer las capacidades de los venezolanos. Los venezolanos tenemos que volver a enorgullecernos de que podemos formarnos, de que podemos levantar un país democrático, amplio, donde concuerden las diversas ideologías y los diversos pensamientos, que es precisamente en la confrontación de ellas donde van a salir las mejores ideas. Y en ese sentido, por eso es que nosotros rechazamos que poco a poco se ha venido constriñendo lo que es incluso el relato de la historia de Venezuela. Se le ha incluso negado el valor a los protagonistas civiles de nuestra independencia. Nosotros hemos creado un mesianismo hacia lo militar que ha engañado a mucha gente, a gran parte de la población. Por eso te digo, Patricia, los venezolanos hoy y los trabajadores organizados sindicalmente estamos de pie, de frente. Vamos a conquistar nuestras reivindicaciones independientemente de las alianzas, de las negociaciones y de los acuerdos que puedan lograrse a nivel de los partidos políticos. Por supuesto, estaremos siempre acompañando las gestiones más nobles que se hagan desde el punto de vista de los partidos que no se venden, de los partidos que tienen guáramo para enfrentar un régimen como este que estamos viviendo. Y por eso pueden contar los compañeros que hoy se encuentran
fuera de Venezuela, de que no muy lejos vendrá en Venezuela una alborada que podrá llamarlos y esperamos que regresen con su fuerza, con sus capacidades. Venezuela los necesita ahorita, pero los va a necesitar mañana muchísimo más. Y aquí estaremos nosotros, dando la batalla, exponiéndonos a un régimen que inventa dispositivos y magnicidios y no sé cuántas cosas más. Mientras tanto, la muestra de ayer de esa manifestación tan buena en el centro de Caracas el repudio más grande a eso que pretenden hacer, amedrentarnos, aterrorizarnos, creer que Venezuela puede ser convertida en una masa insumisa, una masa de gente que se deja pisotear. Y en nosotros no podrán conseguir eso. Pedro, bueno, yo lo amo. Yo lo estoy escuchando y entonces uno entiende que estas protestas no son por reivindicaciones puntuales nada más, es algo muy estructural. Porque estamos hablando de un cambio de rumbo económico que están exigiendo, con además una, digamos, estrategia bien analizada por ustedes. Esto no es cualquier protesta que de repente no les gustó, que no les pagaron un bono o que no les gustó un aumento de sueldo. No, esto es algo muy estructurado y mucho más profundo, que yo creo que tiene o debería tener una agenda. Ustedes deben tener una agenda a largo plazo, ¿no? Me imagino que esto va a ser una protesta permanente y que esto le va a traer un dolor de cabeza al régimen definitivamente. Seguramente seremos tan permanentes como nuestras fuerzas nos la permitan. Ya estamos haciendo las alianzas a nivel nacional para tratar de unificar las protestas de las empresas básicas allá en Guayana con los trabajadores de la industria privada aquí, tanto en Aragua, Carabobo, Lara, el problema de los petroleros, los agricultores. Exacto, y sobre todo la administración pública. Estamos frente a un Estado que se infló como un elefante blanco y no sirve ni para prestar servicio a la ciudadanía. Pero no solo eso, hoy pretenden reducirlo y sin ofrecer pues espacios de trabajo, de empleo y por supuesto muchos de los compañeros que hoy están en la administración pública, aun cuando están muy vigilados, así la presión, el chantaje, incluso le revisan hasta los teléfonos celulares para ver qué ven en las distintas programaciones que tienen. Y entonces, frente a eso, la gente ha mantenido un valor. Muchas veces está reservada porque necesita mantener a su familia. Muchas veces se hace el que no oye para no escuchar los insultos de sus jefes y de sus patronos. Pero sabemos que este pueblo es un pueblo de libertades. Nosotros, y en particular los trabajadores, vamos a dar la batalla. Ya la estamos dando, pero la estamos dando, como dices tú, de una forma estructurada. Aún la unidad tiene muchos bemoles. Faltan unir muchísimas cosas que nos permitirán de verdad que el reclamo frente al Estado patrón también sea el reclamo contra una gestión nefasta que ha dilapidado ingresos extraordinarios. El boom petrolero de la primera década de este siglo se dilapidó, se corrompió gran parte de ese alto funcionariado. Incluso en esa misma dirección, nosotros como organizaciones sindicales tenemos un reto de reinventarnos, el reto de volver a significar algo para ese trabajador joven de 18 o de 20 años, que no solamente se sienta solo para reclamar sus derechos, sino que sienta que hay una colectividad que está junto a él, levantándose precisamente para que se cumpla lo que está en el artículo 91, en el artículo 89, en los contratos colectivos, sino que también para que sienta que él, con su trabajo,
puede levantar su familia decentemente, que puede hacer que sus hijos lleguen a la universidad como anteriormente llegaban. Los políticos, los dirigentes políticos de antes estudiaban en el Liceo Gustavo Herrera. Uy, no me digas que le falló el internet. Malo esto porque le falló el internet, creo. Malo porque todavía me faltaba hacerle la pregunta a él como presidente de Bandera Roja, porque varios miembros de Bandera Roja han sido detenidos y precisamente esto tiene que ver con la organización de la base sindical en Venezuela. Esto es un tema muy importante porque mientras el régimen ha tratado de comprar de alguna manera lo que es digamos, el histórico opositor que está en los partidos políticos, le saltó la liebre por otro lado. Porque estos son trabajadores, empleados públicos, es decir, los que dependen, sí, se cayó el internet definitivamente. Pero yo me quedé con ganas realmente de seguir conversando con Pedro Arturo Moreno y espero tenerlo en otra oportunidad. Y se lo voy a decir además directamente que esta plataforma está abierta para ellos, porque por fin está pasando algo en Venezuela, de verdad, por fin está pasando algo. Y esa unidad que se necesita de esos sindicatos se va a dar de una forma automática, porque precisamente ahí no hay ego de liderazgo, ni luchas por cargos, ni nada de eso. Y los trabajadores se van a dar cuenta que ese es el camino. Así que yo no sé cómo va a ser el régimen para reprimir esto, porque va a necesitar yo no sé cuántos ejércitos para calmar a estos trabajadores que ya se organizaron y ya midieron su fuerza. Porque ustedes vieron ayer, ponme las imágenes otra vez, por favor, producción. Ustedes vieron ayer cómo el centro de Caracas colapsó con estos empleados públicos. El régimen, repito, no se esperaba esto. ¿Ah? Ok, el régimen no se esperaba esto de esta manera y ahora, por supuesto, viene la persecución posterior a lo que ya se ha visto en las calles. Yo estoy bien esperanzada con todo lo que está pasando porque esto no tiene tinte partidista, esto es de otro tenor. Ahí tienen ustedes esas imágenes, mucha gente vestida de rojo. Ahí hay mucha gente con su camisa roja que salió a protestar. Todos empleados públicos, todos empleados de organismos del régimen, del gobierno, del Estado. Bueno, con esta buena noticia para mí y llena de esperanza me despido hasta mañana.